En esta ocasión vamos a exponer sobre el proceso de paz de El Salvador. Nosotros somos Juan David Daza, yo, Verónica, Josly Molina, Jenny Montero y mi persona, Juan Cartagena. Bueno, vamos a iniciar con cuál era el conflicto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la guerra civil en El Salvador, pues es a causa de unas consecuencias directas de un modelo político elitista y de corte conservador. Entonces, intentando pues hacer un orden y un ejercicio de historia, podemos señalar que es en el año 1972 en el que se va a dar pues la razón atribuible al conflicto, que va a ser el fraude electoral que fue manejado desde los más altos niveles del Estado por los militares, que desde 1932 pues, estaban manejando los hilos de la política del país. Luego, durante la época de los 70, El Salvador va a ser un país que va a demandar en sus diferentes esferas una modernización tanto de tipo económico como de tipo político. El fraude entonces se configura como un epílogo de un cúmulo de acciones deliberadas que pues son autoritarias, que llevan a un grupo de jóvenes salvadoreños a confederar o a realizar los cambios que necesitaba el país, pero se dan cuenta que por la vía democrática no va a ser, entonces se alzan en armas y pues al igual que en otros países de la región, se toman las armas en respuesta al modelo político excluyente y cerrado. Entonces, es importante el actor armado en este contexto, que es la guerrilla del FMLN, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se estructura entonces como una confederación militar para finales de 1980, tras la presión internacional que irradiaba tanto Fidel Castro en Cuba como los hermanos Ortega en Nicaragua. El grupo Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues no fue una fuerza homogénea como tal. Al interior presentaba dos fuerzas hegemónicas, el FPL, que eran las Fuerzas Populares para la Liberación, y por el otro lado el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, es en 1981 cuando Farabundo Martí lanza una ofensiva final para que fuera una gran acción de orden militar en contra de las fuerzas del Estado. El objetivo entonces era la toma del poder en San Salvador. Esta ofensiva marca de cierta forma el inicio formal de la guerra. Es una guerra civil que se extiende por más de una década, toda vez que en todo el país pues hubo una maniobra sincronizada por parte de las fuerzas guerrilleras, utilizando armas largas y de combate, tanto en estructuras de columnas guerrilleras, tanto de mandos medios como de comando central. El farabundo Martí, pues, tenía trabajos diplomáticos, por ejemplo, en Washington, promoviendo la causa de que el Estado estaba violando sistemáticamente derechos humanos, lo cual le dio gran visibilidad al proceso de guerra, obteniendo entonces gran simpatía por sectores de izquierda en Europa como en Latinoamérica. Farabundo Martí lanzó entonces la guerra contra el aparato económico del país a mediados de los 80. En temas de infraestructura, pues dieron la acción de volar puentes, era una acción muy reconocida, teniendo en cuenta entonces la geografía compleja de El Salvador. Los puentes eran la mayor fuente de comunicación y pues estos actos de sabotaje retrasaban la circulación de mercancías y productos de primera necesidad para los habitantes. Sin embargo, era una medida que la guerrilla tomaba pues para impedir la llegada de refuerzos militares a zonas de combate que empezaban a ser dominadas por el reactor Farabundo Martí. Para afrontar entonces la guerra, la FAES, que es la Fuerza Armada de El Salvador, se apoyó en la inmensa colaboración con Estados Unidos, que en pocos años triplicó la ayuda al país, convirtiéndolo entonces en uno de los más grandes receptores de ayuda militar, teniendo en cuenta la población y su tamaño. De ambas partes se evidenciaba como con cotidianidad actos de profundo terror, de tendencia terrorista. Fue común prácticas como cortarle la cabeza al individuo o mutilarlo simplemente. Se acostumbró el uso de carros bombas, así como el asesinato sistemático de funcionarios del Estado, tanto como jueces como alcaldes de municipalidades.
Desde las miradas de las víctimas y las garantías obtenidas que se implementaron, desde el principio las víctimas no fueron tenidas muy en cuenta, pues resulta que entender el proceso de paz salvadoreño desde la perspectiva de quienes padecieron un sufrimiento injusto e indebido supone considerar al menos dos aspectos. Por un lado, la oportunidad y las contradicciones que derivan de los acuerdos, y por otro, las posibilidades de que exista una reconciliación en la sociedad. Primero, los acuerdos de paz no propiciaron transformaciones directas en la realidad de las víctimas, pues más bien se han excluido. Además, la negación de la verdad y el olvido ha evitado que el Estado, los victimarios y otros actores políticos reconozcan el sufrimiento y el pasado frustrado. A pesar de todo, las reformas políticas promulgadas en los acuerdos sí han permitido el desarrollo de una conciencia en las víctimas, una conciencia de la condición y consecuencia del papel de víctima contenido en la nueva concepción de superviviente. Y este ha logrado una práctica organizativa y un discurso en el que el significado del recuerdo está orientado a recuperar los derechos negados. Se trata también de una acción comprometida para hacer memoria, por educar, humanizar, contrastar a la sociedad y así reconocer las injusticias frente a la negligencia de las instituciones, colectivos de víctimas, desde el deber de memoria y desde el valor epistemológico implícito en su testimonio. Han asumido su lugar político, y con ese compromiso ha permitido obtener reivindicaciones que van desde reparaciones simbólicas en el ámbito local o comunitario hasta demandas a nivel nacional que aspiran a transformar la realidad. La reconciliación es el restablecimiento de esas relaciones que se interrumpieron, del tejido social fracturado o la construcción de relaciones donde ya no existían. Esa restitución no es un propósito que pueda agotarse en decretos, pactos o acuerdos, sino que de igual manera no pueden limitarse a la convivencia pacífica de los actores que se enfrentaron durante el conflicto. La reconciliación es un proceso paulatino que se constituye a partir de varios momentos e inicia con la memoria, prosigue con la culpa y arrepentimiento del victimario y con la solicitud de perdón. En definitiva, la reconciliación pretende un nuevo comienzo, una política sin violencia para que exista una auténtica reunificación de la sociedad. Es indispensable reparar y reconocer los crímenes cometidos en el pasado. Los salvadoreños son una sociedad que está alejada de esa reunificación, pero aún así es posible reconocer y resarcir el daño a través de un proceso largo que requiere honestidad por parte de los victimarios y voluntad por parte del Estado. Esa forma de resarcir el daño proviene de la mirada de las víctimas y es el reconocimiento de lo ocurrido y el reconocimiento de su condición política. En la práctica, esto pues se traduce a sujetos activos y capacidad de discutir y abogar sus propios derechos. Realmente los acuerdos de paz no representan como tal un instrumento directo de reparación a las víctimas, pero aportan a discutir el pasado, rememorar la voz de las voces ausentes y las injusticias, y han sido dirigidas pues a la memoria. Ahora vamos a hablar del Estatuto de Roma y si este estaba vigente a la hora pues de este conflicto y del proceso de paz. Para empezar, hay que tener claro que el conflicto como tal en El Salvador finalizó en 1992 con la firma del Acuerdo de Paz. Pero el Estatuto de Roma se adoptó en 1998 y entró en vigencia en el año 2002. Ahora bien, esto no significa pues que El Salvador haya pues sido una parte alejada de ese estatuto porque tenemos que en 2016 se une, se adhiere, pero hasta la fecha no ha ratificado en la legislación de ese país este tratado. Ahora vamos a hablar de las personas influyentes. Como personas influyentes tenemos a pues quienes iniciaron como tal en el conflicto. Para empezar, tenemos a este señor que se llama, que es General Maximiliano Hernández Martínez. Él pues fue el fundador de la dictadura militar en 1930. Y aquí abajo tenemos a Farabundo Mártir, líder de la rebelión campesina de 1932. Cabe aclarar pues que él mandó a matar al líder de la rebelión campesina y pues ahí pues como que tienen sus inicios este conflicto.
Ahora, los presidentes de El Salvador que participaron del acuerdo. Hay que agregar aquí que hubo como una transición de presidentes, entonces quien hizo parte también de las negociaciones en las mesas de diálogo, pues fue el presidente José Napoleón Duarte, que estuvo en 1984 a 1989. Pues él propuso el perdón y el olvido para el diálogo, queriendo pues conciliar con las guerrillas. Luego tenemos a Alfredo Cristiani, que entra en 1989 a 1994 y firma el acuerdo. Lo mismo pasa pues con los presidentes de Estados Unidos, a pesar de que ellos no eran parte como tal, pues sí influyeron bastante en las negociaciones y en los acuerdos. Entonces tenemos primero que pues hizo parte de las negociaciones también Ronald Reagan y Jorge Bush, que es quien bajo él pues bajo el mandato de él es que se terminaba firmando el acuerdo. Finalmente tenemos a los líderes de la guerrilla. Primero tenemos cuatro dirigentes políticos del Frente Democrático Revolucionario. El más importante de ellos es Guillermo Ongo. Luego está Rubén Zamora, Héctor Oqueli y Jorge Villacorta. Después tenemos a cuatro comandantes de la FMLN. Chafik Handal, él es quien termina firmando el acuerdo por ser uno de los líderes. Jorge Meléndez, Leonel González y Facundo Guardado. Él es Guillermo Ongo y él es Chapi Handal. Ok. A continuación, mi compañero. Listo. Bueno, para poner fin al conflicto de más de 12 años en El Salvador, los negociadores acordaron una serie de condiciones necesarias. Este pliego permitió la creación de instituciones en el país, pues, dentro de las cuales está la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General para los Derechos Humanos. También hubo unas grandes modificaciones en la Fuerza Armada y además una reorganización de la Corte Suprema de Justicia, porque para ese momento tenía una situación de dependencia del presidente de la República. Pues para la regulación de esto se creó algo llamado el Consejo de la Magistratura. También dentro de ese acuerdo de paz contemplaba la distribución de tierras de zonas conflictivas, el acceso de los trabajadores a la propiedad de empresas privadas y la garantía de participación política, que era lo que se buscaba, de los insurgentes, y la creación de un foro económico y social para que los nuevos diálogos, para que se pudieran resolver nuevos diálogos dentro de estas áreas del país. El conflicto termina con la firma de los acuerdos el 16 de enero de 1992, hace más de 30 años y corticos, el cual es uno de los hechos más importantes de nuestra historia reciente, en lo que respecta a la estabilidad político-electoral y de la delineación del principio de división de poderes. Este hecho histórico, por llamarlo de alguna manera, cuyo objetivo principal fue pues, terminar el conflicto armado mediante una negociación política, pero no fue lo único que se pretendía, porque lo que se buscaba además era impulsar una democratización del país y garantizar el estricto respeto de los derechos humanos para pues poder tener una sociedad salvadoreña reunificada, por decirlo de alguna manera. Actualmente el Frente de Farabuno Mártir de la Liberación Nacional, o FML, perdón, es un partido político salvadoreño de izquierda en los cuales ha tenido presidentes, los cuales han sido Mauricio Funes y Salvador Sánchez. Y ya lo último que tenemos sobre esto es que a inicios de este año el presidente Bukele, que es el presidente de turno, calificó estos acuerdos como una farsa. Entonces, el 16 de enero el presidente tuiteó que aquel día siguiente ya no sería una conmemoración de los acuerdos que terminaron los 12 años de guerra civil, sino que los llamó unas farsas y que fue un acuerdo entre actores corruptos. En cambio, sería un recuerdo de los que murieron y fueron desaparecidos durante el conflicto. Hay que tener en cuenta que murieron más o cerca, alrededor de 75,000 personas, por los cuales fue una guerra un poco grande que duró aproximadamente 12 años. Espero que les haya gustado y bueno, esta es nuestra exposición sobre el proceso de paz de El Salvador.